Queridos hermanos, toda la bendición del Señor para ustedes. En esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a aprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso vamos a pedir en este momento, en primer lugar, vamos a pedir la presencia del Señor y también pedir la bendición de su palabra. La palabra, esta palabra que tenemos delante de nosotros, la Biblia, que es la palabra de Dios, está para instruirnos, para corregirnos. Por eso en esta mañana, hermanos, vamos a hablar con toda claridad y con mucha seriedad. Vamos a tomar lo que escuchamos. Vamos a orar, por favor, le invito a que usted ore conmigo en esta mañana. Amén. Usted que está en línea, usted que está escuchando, usted que está viendo este video. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana clamo a ti. Señor, en primer lugar te pido perdón, Señor, por todas las cosas que hacemos mal delante de ti, Señor. Señor, pedimos también, Señor, yo pido en este momento, Señor, que tu presencia esté en este lugar. Amén. Señor, Padre mío, ministranos tú, háblanos tú lo que tenemos que aprender. Señor, y bendice tu palabra, que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que entendamos y comprendamos la voluntad tuya, Señor, que es lo que tenemos que aprender. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, te damos gracias, te bendecimos a ti. Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, en tus benditas manos estamos, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hemos estado considerando el capítulo 12 del libro de Hebreos. Hemos visto que la primera parte, los primeros versículos de este capítulo 12, nos habla de la conducta y la adoración del creyente que debe tener delante del Señor. Por eso nos dice, es necesario, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, debemos despojarnos del pecado. Hermanos, debemos considerar siempre el pecado. El pecado es a veces lo que nos aleja del Señor. El pecado a veces no nos permite desarrollarnos correctamente delante de Dios. Por eso en esta mañana dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la bendición para nosotros. Por la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida, entregó su vida por nuestros pecados, nosotros debemos tener el gozo, la alegría de ser de la familia de Dios. Sin embargo, pasamos momentos difíciles, ¿verdad? A partir del verso 3 adelante, el Señor nos habla de que debemos considerar la disciplina del Padre. ¿Sabía usted que Dios nos disciplina a todos? Yo soy disciplinado, usted también. La disciplina es porque nosotros no sabemos conducirnos correctamente delante del Señor. Por eso debemos pedir siempre el perdón a nuestro Dios y que Él nos ayude en nuestra debilidad, en nuestros momentos difíciles que pasamos. Debemos considerar, dice, aquel que ha sufrido la contradicción de los pecadores. Hermanos, nosotros mismos contradecimos a veces a la verdad de Dios con nuestra conducta. Con nuestra forma de ser a veces nos oponemos firmemente a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no nos gusta obedecer, no nos gusta poner por obra lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso, esta parte que vemos del capítulo 3 hasta el versículo 15, nos habla de la disciplina a los cristianos, de la disciplina al creyente. Ustedes han sido probados, dice, pero todavía no han resistido hasta la sangre. Nadie ha muerto por esto, porque Dios tiene mucha misericordia. Sí, Señor, tienes misericordia de mí, misericordia de todos. El Señor dice, ustedes han olvidado la exhortación que como a hijos se dirige el Señor. El Señor dice, no menosprecies la disciplina del Señor. No, Señor.
El Señor nos disciplina, hermanos. Nos disciplina en nuestro carácter principalmente. El Señor nos disciplina porque todavía somos carnales en muchas cosas, hermanos. Todavía nuestras reacciones no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Haciendo el estudio de esta porción de la palabra, hermanos, he podido verme yo como en un espejo y decir, Señor, sí. A veces no tenemos cuidado y somos disciplinados por el Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, dice. Queremos desmayar, queremos lanzar la toalla, hermanos, decir, ya, hasta aquí nomás. Pero dice el Señor, al que ama, disciplina. El Señor nos ama y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso dice la palabra de Dios en el verso 7. Si soportas la disciplina, si sabes vivir lo que Dios te disciplina, Dios te está tratando como un hijo. Si no te disciplinara Dios, no serías tratado como un hijo. Pero si se te deja sin disciplina, si no pasa nada contigo, está bien nomás, sigue adelante. Dios no dice eso, hermanos. Escuche eso, hermano. Hermano o hermana que me está escuchando, que está viendo este video. Quiero decirle, a Dios no se le puede engañar, hermanos. No se puede pasar por alto nuestra conducta delante de Dios. Dios nos llama para que nosotros busquemos la santidad en el Señor. Y por eso dice, si Dios no nos tratara, no nos disciplinara, no seríamos hijos, seríamos cualquier otra cosa. Aquí la palabra es bien dura cuando dice, si no participan de esa disciplina, ustedes son bastardos. ¿Qué es un bastardo? Es un hijo que no es hijo. Un bastardo es quizás un criado, un reconocido. Y nosotros no somos así delante del Señor. La palabra de Dios nos dice que somos hijos porque hemos recibido a Cristo, nuestro Señor, como Salvador personal. Nuestros padres en la tierra nos disciplinaban cuando cometíamos alguna falta. Y todavía les decían, ay, gracias papá, qué lindo, tú has hecho la obra. Me has disciplinado porque yo estaba cometiendo faltas. Pero no sabemos agradecer a Dios cuando somos disciplinados. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre y Espíritu de los espíritus y vamos a vivir? Dice. Los padres terrenales nos disciplinaban por un poco tiempo, como a ellos les parecía. Para lo que no era provechoso era. Pero Dios nos disciplina para que aprovechemos, para que participemos de la santidad de nuestro Dios. ¿Sabe, mi hermano? Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es lo único que tenemos. Lo único que podemos decir, Señor, realmente tú eres todo. Señor, ¿cómo podría yo portarme de esa manera? ¿Cómo podría ser? Ahora, ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Usted sabe qué está pasando, hermano. ¿Qué está pasando usted delante del Señor? Esto es para todos nosotros, para mí. Yo sé lo que estoy pasando. Quizás problemas de salud, problemas sociales, problemas económicos, problemas en la familia, problemas, tantas cosas que pasamos. Ustedes se gozan cuando están pasando este momento. Dice, no, Señor, a veces hay tristeza. Pero si obedecemos, si dejamos que el trato de Dios sea en nosotros, dice, va a venir un fruto apacible de justicia. Si somos ejercitados en él. ¿Usted ora, hermano? Yo le pregunto, ¿usted clama a Dios cuando está pasando momentos difíciles? Porque eso dice la palabra aquí.
El verso 12 es una exhortación fuerte. Levanten las manos, dice, y las rodillas paralizadas. A veces tenemos temor de arrodillarnos. Cuando estamos orando debemos clamar al Señor, decir, Señor, perdón, Señor Padre. Perdón por todas mis faltas, por todo lo malo que estoy haciendo, Señor. Estoy cometiendo cosas que no debería hacer, Señor. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced, dice, sendas derechas para vuestros pies. Debemos corregir, dice, lo cojo, lo que se sale del camino, para que sea sanado. Debemos corregir lo cojo. ¿Alguno de nuestros pies, hermanos, nos está llevando a mal camino? ¿Alguna actitud que tenemos no es correcta delante del Señor? Analicemos en este momento. Analicemos y veamos por qué Dios nos dice esta palabra. ¿Sabe? Yo estoy analizando en mi vida. En mi vida personal le pido perdón a Dios. Le digo, Señor, sí, yo me equivoco. Yo cometo muchas faltas delante de ti, Señor. Sigan la paz, dice, con todos. Qué tremendo, hermanos. Nosotros somos personas pacíficas. O todavía en nosotros hay violencia. Cualquier cosa queremos reaccionar. Queremos enojarnos. No queremos tener esa paz con todos. Ah, no, tal persona no. Dios nos perdone. Dios me perdone a mí en esta mañana. Sigan la paz con todos. Y la santidad. Y la santidad. La santidad es, hermanos, es estar libre de pecado, estar sin falta. ¿Cómo vamos a obtener la santidad? Hermanos, realmente es una palabra fuerte. Para nosotros la santidad es algo fuerte. La santidad la obtenemos cuando nos consagramos, cuando nos entregamos plenamente al Señor, cuando aprendemos lo que Dios nos dice. Dios no quiere que nosotros haya malos pensamientos, mala conducta, haciendo las cosas mal delante del Señor. Hermanos, en esta mañana estoy tanto preocupado porque todos pasamos estos momentos difíciles. Yo paso, hermanos. Sin la santidad, dice, sin la cual nadie va a ver al Señor. Si no hay santidad, no vamos a poder ver al Señor. El Señor vuelve pronto. Y si no estamos viviendo esa vida de santidad, no lo vamos a poder ver. Mirad bien, dice. Ese versículo 15 es algo terrible. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuidado, dice. Cuidado que no alcance la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, ¿qué es la amargura? Es algo que te pasa en tu vida. Te enojaste con alguien y no has perdonado. ¿Cuánto tiempo pases a tu amargura? Quizás días, quizás hasta semanas, meses, o tal vez más tiempo. Si esa amargura está en ti, dice, no vas a alcanzar la gracia de Dios, porque se ha enraizado tu amargura. La amargura que tienes se ha metido como la raíz dentro de la tierra. ¿Por qué? Porque no sabemos perdonar. Recuerdo la historia de un hermano que había sido pastor, siervo de Dios. Un día se enojó con su esposa porque algo no estaba bien en la casa. Se molestó y la esposa insistía, le decía, perdóname, después hablamos, después decimos esto, después conversamos.
Y estaba así enojado, molesto. La esposa le pidió 2, 3 veces, le dijo, perdona, hablemos. A veces nos pasa así, hermanos. Nos hacemos durar nuestro enojo, nuestra molestia. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No por eso, dice, puedas lastimar, hacer más daño. Que vuestro enojo, dice, no dure más de un día. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero a veces nos hacemos durar el enojo y eso ya se vuelve una amargura. De tal manera que es difícil la reconciliación. Es difícil hasta perdonarnos. ¿Saben qué pasó con este pastor? Este pastor tenía su movilidad y tenía que ir a la obra, tenía que ir al lugar donde tenía que compartir la palabra del Señor. En su viaje hacia la congregación, se le presenta otra movilidad, hermanos, a frente y se choca. Y en ese momento el pastor muere. Y cuenta, el testimonio dice de que este pastor fue llevado, su alma fue llevado por los ángeles. Y Dios, a través de un ángel, le habló y le dijo, te voy a hacer conocer lo que es el reino de los cielos. Le hizo conocer todo. Todas las bendiciones de Dios. Él veía jardines amplios, cosas hermosas podía ver. Qué hermoso, dicen. Este es el lugar para los que han vivido en santidad, para los que no han tenido ninguna amargura. Él en ese momento no decía nada, dice el pastor. Y luego le dijo, te voy a llevar a otro lugar. Y le llevó, dice, al lugar de tormento. Al lugar donde estaban sufriendo aquellas almas que no habían perdonado. Aquellas almas que no se habían reconciliado después de tener esta amargura. Y cuando estaba ahí, dice que vio, dice, el lugar de tormento. Personas que estaban sufriendo tormento. Pero Señor, ¿por qué me traes a este lugar? Porque este es el lugar que tiene reservado para ti. Pero Señor, no creo, porque yo soy pastor. Yo estaba predicando, enseñando, ministrando. Estaba siempre compartiendo tu palabra. Sí, este es el lugar para ti. Porque no has sabido perdonar a tu esposa. No has sabido ponerte de acuerdo bien delante de Dios. No puede ser. Los hermanos, la esposa que apreciaba mucho a su esposo, los hermanos también decían, el hermano está muerto. Sí, evidentemente el cuerpo de este pastor lo habían puesto en la misma congregación, en el mismo tiempo, ahí estaba. Y dice que la esposa clamaba, juntamente con los hermanos, oraban, pedían a Dios de que Dios sea obrando, Dios sea haciendo la obra maravillosa. Y decían, Señor, por favor, no te lo lleves a él. Clamaban así, pedían a Dios. Y dice que estuvo varios días este pastor muerto. Pero Dios tuvo misericordia. Tuvo misericordia para decir, hijo, vuelve. Te doy la oportunidad para que reconcilies, para que quites esa amargura de tu corazón. Puedas perdonar. ¿Saben qué, hermanos? Esto es algo terrible. Por eso Dios nos habla ahora. Nos dice que la amargura nos puede llevar, hermanos, al fracaso espiritual. Por eso dice que brotando esta raíz de amargura estorbe y muchos sean contaminados. Y no solamente la persona que es afectada, sino otros también. El verso 16 nos dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Saben por qué nos habla de Esaú aquí? Hermanos, es una advertencia que podemos perder el privilegio de ser sacerdotes, del sacerdocio en nuestra vida. Podríamos perder esa relación con Dios. ¿Qué pasó con Esaú? Vendió su primogenitura a Jacob por un plato de comida, por un plato de lentejas, dice la palabra. Hermanos, a veces nosotros, nuestros privilegios podemos vender. Podemos hacer que mucha gente, hermanos, Dios mío, Dios santo, Dios nos perdone. Mucha gente puede hacer, hermanos, que puede comprarnos, decir, no, pero ¿qué te va a hacer? Comparte con nosotros, vamos a la fiesta, hagamos esto, hagamos aquello. Debemos tener cuidado, hermanos. No sea que perdamos el privilegio de la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios, nos dice el verso 17. Esaú, después de haber entregado esa bendición, fue desechado y no hubo oportunidad de arrepentimiento. Aunque lloraba, decía, Señor, a mí también es la bendición. Padre Isaac, dame la bendición. Ya no se puede. La bendición ha sido dada. Cuidado que alguien nos quite la bendición, hermanos. Alguien tenga el privilegio que tenemos. Por eso no es un juego, hermanos, estar en el Señor. Les digo en esta mañana de todo corazón, hermanos. No es estar jugando al cristiano. No es estar jugando al ser creyente. Al decir, yo también asisto a la iglesia, yo también soy cristiano. Por eso, hermanos, cuando alguien dice, no, yo quiero ser también, yo voy a ser pastor, hermano, es una responsabilidad muy seria. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Qué había pasado con Moisés? Moisés tuvo que acercarse al monte que ardía en fuego, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, dice, al cual rogaban que no hablase. Por favor, Moisés, solamente sube tú, porque no podemos resistir la presencia del Señor, que es tan tremendo. Porque Dios es santo, Dios es puro, hermano. En el Señor no hay pecado. El Señor no puede aceptar el pecado. Si algo hacemos mal, hermanos, el Señor no nos puede aceptar. Por eso es tiempo de que usted vea lo mejor para usted, hermanos. Pues no podemos jugar. Cuidado con tener doble personalidad, pensar mal. Tan terrible era lo que veía Moisés, dice. Estoy espantado y temblando, decía Moisés. Os habéis acercado al monte de Sión. Nos hemos acercado al monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? La ciudad de Dios, del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Esa es la meta, la Jerusalén celestial. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Miren, hermanos, en la Jerusalén celestial hay millares de ángeles. El verso 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
¿Qué es la congregación de los primogénitos? Es la iglesia verdadera. Es la iglesia integrada por todos los redimidos, hermanos. Esa es la congregación de los primogénitos. Desde el día de Pentecostés hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A quienes nos hallamos unidos los unos a los otros en Cristo Jesús por el bautismo. Por el bautismo del Espíritu Santo. Dios, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando le decimos, Señor, yo te recibo en mi corazón, decía Juan, yo los bautizo en agua, para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El Señor nos ha bautizado. El bautismo del Espíritu Santo nos hace miembros de la iglesia de Cristo. Tal vez algunas personas dicen, no, tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, por eso no haces tales cosas. No, eso no es verdad. No hacemos las cosas bien porque no nos consagramos, porque no buscamos la santidad del Señor. No recibimos porque no nos hemos convencido de lo que Dios nos ha dado. Él es el cuerpo. El cuerpo completo es el Señor. Y nos dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. La iglesia es un templo santo para la habitación de Dios en espíritu. Dios habita en nosotros, hermanos. Nosotros nos hacemos un solo cuerpo con Cristo. La iglesia, hermanos, se halla desposada, se halla preparada como la novia de Cristo, como una virgen pura, para un esposo, según lo dicho en la palabra del Señor. Qué lindo, hermano. A ver, yo le invito a que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11. Hermanos, Dios es bendición. Uy, hermanos, nuestro tiempo se acaba. La palabra de Dios nos dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, dice. Mucha gente piensa que estoy loco, decía el apóstol Pablo. Porque os celo con celo de Dios. Y en esta mañana estoy así, hermanos. Estoy hablando con celo de Dios. Pues os he desposado como un solo esposo, dice. Con un solo esposo los he desposado. Para presentarlos como una virgen pura a Cristo. El propósito es ese, hermanos. De que nos presentemos como una virgen pura. Una virgen que no ha conocido otras personas. Que no ha conocido ninguna amistad. Pero temo, dice el verso 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué tremendo, hermanos. La serpiente engañó a Eva. También hoy en día, hermanos, la serpiente nos puede engañar a nosotros. Y nuestros sentidos se pueden extraviar de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene, dice, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si le recibimos otro espíritu, que el que hemos recibido otro evangelio, que el que hemos aceptado, lo podemos hasta tolerar, hermanos. Por eso, cuidado, hermanos, hay
hay una lluvia de doctrinas. Nosotros tenemos la doctrina de Cristo. Nosotros hablamos de Cristo Jesús. Decimos Dios es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es un solo Dios. Dios se presenta como Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Pero si otros nos hablan otro evangelio, hermanos, no debemos tolerar. Y dice el apóstol Pablo, yo no he sido en nada inferior a ellos, a los grandes apóstoles. Aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo. Porque les he demostrado, porque yo humillándome a mí mismo, para vosotros, para que vosotros crezcáis, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios. Les he predicado de Dios de balde, dice. En vano he predicado. En vano estamos compartiendo, en vano estamos hablando en la iglesia, en vano les decimos, hermano, conságrese, sujétese a la voluntad de Dios. He despojado, dice, a otras iglesias. He sacado, dice, a la gente. ¿He recibido algún salario para servir a vosotros? Cuando estuve entre vosotros, tuve necesidad. Y tampoco he sido carga para nadie. Así es, hermanos. No, yo no quiero tampoco ser carga a nadie, hermanos. Los hermanos de Macedonia, dice que le bendijeron a él. Por la verdad de Cristo que está en mí, no se me va a impedir esta mi gloria en las regiones de Acaya. Porque Dios dice, sabe, yo no los amo así con mi amor humano, los amo con el amor de Dios. Más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Sean hallados, dice, semejantes. Y ahí nos habla muchas cosas, hermanos. Yo le seguiría leyendo esta palabra, haciendo lectura de esta palabra para decirle, hermanos, es tiempo de acercarnos más a Dios, de decirle, Señor, de todo corazón. Miren qué tremendo, qué exhortación, hermanos, qué la disciplina que debe haber en el Señor. ¿Cómo debe ser un creyente? Un creyente se debe, dice, presentar como un sacerdote, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces Jesucristo nuestro Señor es el mediador del nuevo pacto. La sangre rociada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario habla mucho mejor por nosotros. Queridos hermanos, vamos a quedar aquí. Me pasé unos minutos. Por favor, Dios bendito. Oremos al Señor. Dios bendito, Señor, Padre, queremos pedirte perdón. Yo te pido perdón, Señor, porque no sabemos entender la disciplina tuya. No sabemos entender porque hemos fallado en nosotros, Señor. Padre Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos, Padre. Señor, queremos. Yo en esta mañana, yo te pido perdón. Te pido perdón por mí, Señor. Te pido perdón por mis hermanos. Te digo, Señor, Dios mío, de todo corazón. Señor, danos la oportunidad de hacer las cosas mejor delante de ti. En el nombre de Cristo, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos seguros de que tú nos vas a ayudar, Señor. Amén. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos, Dios los bendiga y estaremos en otra oportunidad estudiando la palabra. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Toda la bendición sea para ustedes. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, Señor. Amén.